Hola a todos, en este video vamos a hablar de un tema fundamental para todo traductor, los recursos y la documentación. Sabemos que para adquirir plenamente la competencia traductora no es suficiente la competencia interlingüística, sino que también son necesarias otras. Por eso vamos a trabajar la instrumental. ¿Y a qué nos referimos con esto? Al desarrollo de los conocimientos y habilidades relacionados con el uso de las fuentes de consultas y las herramientas que nos permiten encontrar la información que necesitamos. Vamos a ver que en la práctica usarlas bien nos evita errores, nos ahorra tiempo, nos permite resolver problemas y nos da confianza para enfrentar la tarea de traducir. La idea es que, como traductores, aprendamos a movernos con seguridad entre diccionarios, libros de estilo, ortografías, gramáticas y textos paralelos, y también que sepamos evaluar cuáles recursos son confiables y cuáles no. Cuando hablamos de documentación, tenemos que distinguir entre fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que contienen información original. Por ejemplo, si necesitamos resolver una duda de gramática, la fuente primaria sería un manual escrito por un autor reconocido, como los de la RAE. Las fuentes secundarias, en cambio, son las que sintetizan y reorganizan la información primaria. Un blog que explica reglas gramaticales entra en esta categoría. Puede servirnos para aprender, pero no es la fuente de calidad. Y acá hay algo central. Nosotros, como traductores y lingüistas, tenemos que apoyarnos en las fuentes primarias, porque son las que garantizan la fiabilidad y rigor. Las secundarias pueden complementar, orientarnos o ayudarnos a entender, pero nunca van a reemplazar la consulta directa a la fuente primaria. Es importante aprender desde el principio a usar bien los recursos, no solo abrirlos y buscar una palabra al azar, sino implica explorarlos a fondo, ver qué tipo de información ofrecen, cómo se organizan las entradas, qué posibilidades de búsqueda nos dan y qué características extra tiene cada fuente. De hecho, todos los recursos incluyen una sección donde se explica su estructura, cómo interpretar las entradas y hasta recomiendan formas de uso. Si dedicamos un rato a leer esta sección, vamos a sacarle mucho más provecho al recurso y a evitar errores que vienen, justamente, de no saber cómo usarlos. Además de los diccionarios de léxico, hay otros muy útiles, los diccionarios de colocaciones y los combinatorios. ¿Qué hacen estos diccionarios? Bueno, nos muestran cómo se combinan naturalmente las palabras en español. El diccionario de combinaciones de Ignacio Bosque es uno de los más completos. Ahí vamos a poder consultar sustantivos, verbos o adjetivos y descubrir con qué otras palabras suelen utilizarse. Esto es clave porque nos ayuda a que nuestras traducciones no suenen artificiales, sino que suenen auténticas, naturales, como lo diría cualquier hispanohablante nativo. Los diccionarios de preposición son útiles también para no cometer errores de colocación. Cuando hablamos de recursos normativos, tenemos que separar dos grandes grupos, la ortografía y la gramática. Por un lado, los libros de ortografía son los que nos van a ayudar a resolver dudas sobre la escritura, dónde colocar tildes, cómo aplicar las reglas de acentuación, cómo se usan los signos de puntuación, como la coma, el punto el punto y coma, o los signos de interrogación y exclamación, y la forma correcta de escribir las palabras. Por otro lado, los libros de gramática nos sirven para todo lo que es sintaxis y normas de uso, la concordancia entre verbos y sustantivos, el uso de los artículos, las preposiciones y otras construcciones que nos generan dudas. Lo importante es que tengamos claro que estas son las fuentes de consultas de calidad a las que vamos a recurrir cada vez que tengamos dudas ortotipográficas o gramaticales. Son los recursos que satisfacen esas necesidades de información y que nos garantizan que nuestra traducción, además de transmitir el significado, respete la norma del español. Los textos paralelos son textos auténticos, es decir, no son traducciones, que usamos como referencia para dos propósitos principales. Por un lado, los textos paralelos sirven para aprender sobre el tema del que habla el texto, porque hay algo que tenemos que asumir desde el principio,
que es que no podemos traducir lo que no entendemos. Si el texto habla de un área que no conocemos, necesitamos leer textos auténticos en español sobre ese tema hasta comprenderlo lo suficiente como para poder traducirlo con seguridad. Esto no significa que tengamos que volvernos especialistas en cada campo, pero sí tenemos que documentarnos lo suficiente como para saber de qué trata, cómo se habla de eso en español y cuáles son los conceptos básicos. Solo así podemos tomar decisiones de traducción que sean correctas y claras. Por otro lado, sirven para validar cómo se usa realmente el idioma. Si, por ejemplo, estoy traduciendo un artículo periodístico, voy a buscar artículos periodísticos originales en español o textos similares sobre el tema del artículo para verificar el uso. Siempre se trata de comparar mismos géneros textuales o mismo tema, porque así verificamos cómo se emplea la lengua de manera natural. En definitiva, los textos paralelos tienen una función dual. Nos ayudan a aprender y al mismo tiempo a comprobar que nuestra traducción suene natural en español. Algunos diccionarios de dudas presentan entradas cortas con definiciones, otros incluyen artículos temáticos más largos sobre cuestiones específicas del uso de la lengua. También tenemos recursos en líneas como el Fundeo RAE, que publica recomendaciones actualizadas sobre el léxico, neologismos y dudas comunes, y hasta el Twitter oficial de la RAE, que responde consultas y ofrece aclaraciones sobre el español. Aunque nos pueda sorprender, estos recursos en línea, ya sean el blog o una red social, siguen siendo fuentes primarias porque provienen directamente de instituciones reconocidas y avaladas en el ámbito de la lengua. El uso de los recursos no es algo aleatorio, sino que sigue un proceso. Y ojo, no existe una única forma rígida de hacerlo. Cada uno de nosotros va ajustando el método a su manera de trabajar. El primer paso es identificar la necesidad de informar. Para eso vamos a analizar el texto que tenemos que traducir. Ahí descubriremos qué dudas aparecen, qué conceptos no entendemos o qué decisiones requieren más precisión. Una vez que ya reconocimos esta necesidad, pasamos a la consulta de fuentes. Puede ser un diccionario de léxico, de dudas, un libro de ortografía si la consulta es sobre puntuación, o un libro de gramática si lo que nos preocupa es la sintaxis o la concordancia, e incluso un texto paralelo si necesitamos aprender sobre un tema. Con toda esta información llegamos al tercer paso, tomar una decisión informada sobre la traducción. Y si corresponde, podemos verificar esa decisión en textos paralelos, para asegurarnos de que la solución suene natural en español y sea adecuada al discurso. Este ciclo se repite constantemente en la práctica profesional. Y lejos de volverse innecesario con la experiencia, sucede lo contrario. Cuanto más traducimos más rápido y con más precisión, somos capaces de detectar nuestras necesidades de información. En resumen, trabajar con diccionarios, libros de gramática y ortografía, dudarios y textos paralelos nos permite tomar decisiones informadas y traducir de manera natural y correcta. Lo importante es que aprendamos a movernos con criterio, a evaluar nuestros recursos y a usar cada herramienta de manera responsable.